Bueno, chicos, entonces, mi propuesta es esta. Si ustedes tienen de 60 centímetros de casetón de separación interna, van a tener 70, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, no, pongámosle de 65 y que tenga 75. Acá puede ser 75 y que tenga 85. Acá me pueden decir que tenga 55 y sean 65. Ya ustedes me dirán si hay algunos que les parezca mejor. Si me preguntan a mí, yo creo que 60 y 70 está bien. De hecho, este 60 Ingeniero, una pregunta. voy a plantearlo así y ya miramos por qué me conviene este 60, señor. No, le iba a preguntar eso, que, o sea, de que para elegir una medida, ¿uno de qué parte? Mm, depende, o sea, ahí casi que puedo utilizar cualquiera, ¿no? Ya Sí, empiezo a mirar es el ancho del casetón. Puede ser que ese 73 yo tenga que subirlo a 75 o bajarlo a 70, ¿sí? ¿Por qué? sí, Porque es que señor. los casetones también vienen en medidas cortadas al 5. Entonces la idea es como tener el menor desperdicio posible. Y Sí, adicionalmente, pues que si no tengo una medida cerrada, me toca mandar a hacer unos casetones especiales para los huequitos que me están quedando, ¿sí? O sea, son muy pequeñitos los huecos, o me toca hacer un par de casetones un poco más grandes como para solventar esa consideración. Una pregunta que siempre me hacen o que generalmente les pasa en los proyectos a ustedes es que ustedes tienen los casetones de un número cerrado, pongámosle de 75, ¿sí? 75 y viguetas de 10, de 12, porque viguetas pueden ser también, ahorita nos dio de 10, pero pueden ser de 12,5, de 15, ¿cierto? Unas medidas comunes en las viguetas. ¿Qué es lo que pasa cuando a ustedes les queda, no les da exacto los casetones? Y ustedes me mandan a hacer unos casetones de 62,8 centímetros. O sea, eso es difícil de conseguir, ¿cierto? Por lo que no tiene tanta repetitividad en las obras. Entonces, por eso es más común que tengamos casetones cortados a los 5 centímetros. Y mejor ajustarnos nosotros y mandamos a hacer unos 2, unos 10 casetones, particularmente para lo que necesitamos, y no pues todo un set de casetones para toda la obra y después ver a ver si recuperamos la inversión con otra obra. ¿De acuerdo? Eh, voy a, yo les planteo ese 60 centímetros y ya ahorita les digo por qué, ¿sí? Pero cualquier configuración que ustedes planteen va a ser correcta, seguro que sí. Lo que nos toca es empezar a ver qué implicaciones tiene más adelante. Sí, ahorita les digo por qué planteo de 60 centímetros para este caso. De acuerdo con esto, entonces, bueno, se nos borraron unas dimensiones, volvámoslas a anotar. Dijimos que teníamos una altura de placa de 0,50 metros, ¿cierto? Tenemos Sí, señor. una separación de viguetas de 0,10 metros, centímetros, ¿cierto? Adicionalmente estamos planteando un ancho de casetón, ¿cierto? Ancho libre de 0,60 metros, y eso implica que la separación entre viguetas sea de 0,70, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el casetón es la medida interna y sumamos la media vigueta de un eje y la media vigueta del otro eje, pues ahí nos dan los 0,70. Miremos qué más nos dice la norma. Ah, bueno, ya dijimos la pregunta que me habían hecho, que cuánto era la separación entre viguetas, entonces ya dijimos que no nos vamos a ir por la máxima, sino pues vamos a buscar una consideración constructiva viable. C81331. Cuando se trate de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de repartición. ¿Cuáles son las viguetas transversales de repartición? ¿Las de rigidez o las de... Sí, las de rigidez. Viguetas transversales de repartición. Ah, no, las de carga. Viguetas transversales de repartición. Alguien que le ayude a Daniel. ¿Las riostras? Riostras. Las riostras también se conocen como viguetas transversales, ¿sí? Tienen un uso diferente.
pero se conocen como viguetas transversales, para que lo tengan en cuenta. Ahí sí, reitero, sería mucho más fácil decir riostras, ¿no? Pero eso se vuelve como un escrito barroco. Cuando se trate de losas nervadas en una dirección, o sea, como en nuestro caso, deben colocarse viguetas transversales de repartición con una separación máxima de 10 veces el espesor total de la losa sin exceder 4 metros. ¿Cuál es cuánto nos dará 10 veces el espesor total de la losa? 5 metros. 5 metros, sin exceder 4 metros. Me dice, bueno, entonces nuestro límite va a ser 4 metros. En otras palabras, si yo tengo luces mayores de 4 metros para este caso, ¿cierto? Debo poner unas riostras. Entonces, esas eran las que veíamos nosotros en esa imagen del comienzo cuando estamos hablando de las losas aligeradas, ¿sí? Para este caso, ¿será que tenemos que poner riostras? ¿Qué dicen ustedes? Miremos esta configuración acá donde tenemos los datos. Sabemos que nuestras viguetas van a ir perpendicularmente, ¿no? Ahí está, esas son nuestras viguetas. Las riostras van a ir de forma perpendicular. ¿Será que necesito riostras? Sí. Sí, porque son ¿En mayores de dónde? 4, ¿no? ¿Dónde En dice Sí. el las tres 4? primeras. Ah, bueno, resulta que, por lo menos, mi primera luz, o porque es que las riostras son perpendiculares. Mi primera luz es esta de 5, 5. Como es perpendicular, tengo que poner una riostra y va en este sentido. ¿Sí? En mi segunda luz tengo 4 metros entre ejes. ¿Tengo que poner riostra? No, No. Ahí no tengo. Ahí estoy al límite. ¿Cierto? En la de 5 metros, ¿tengo que poner riostra? Sí. Ok. Ahí sí, pongo riostra. ¿Dónde pongo la riostra? en la mitad. En la Por mitad. donde pasa el centro de gravedad, No, más o en la menos. mitad. En la mitad del eje. En la mitad de Ah, la listo. luz. ¿Sí? ¿Por qué hago la aclaración? Puede que para algunos sea muy obvio, ¿sí? Porque es que a veces he visto planos de los que me han entregado y me ponen la riostra a 4 metros. O sea, me dejan 1 metro arriba al borde y 4 metros aquí abajo, ¿sí? Pues como para contextualizarlo en este ejercicio. No, la riostra va en la mitad. ¿Y qué es lo que está haciendo la riostra? Está haciendo o está permitiendo que todas mis viguetas me trabajen en conjunto. ¿Sí? Esa riostra es un elemento de conexión entre viguetas. Lo que pasa es que cuando tengo unas luces, para este caso mayores a 4 metros, pues casi que cada vigueta empieza a trabajar de forma independiente. Bueno, es un decir, ¿no? Pero casi que empiezan a independizar su acción. Entonces, ¿qué es lo que hace la riostra? Pues como está conectando en sentido transversal o en sentido perpendicular a las viguetas, lo que hace es que las coge. Piensen ustedes que tienen un amigo a un lado y tienen al otro amigo al otro lado, ¿sí? A cada brazo. Entonces tiran un brazo a cada lado y lo cogen y se ayudan, ¿sí? Entre todos tres empiezan a jalar. Entonces lo que hace las riostras es eso, ayuda a conectar a las viguetas para que trabajen en conjunto. Entonces de eso hablábamos nosotros también en algún momento que hablábamos de redundancia, bueno, de redundancia estructural como tal. ¿Sí? ¿Qué era mejor si las estructuras estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas? Lo que pasa es que si nos falla una vigueta, tengo la riostra que me ayuda a hacer la transmisión de cargas a las dos viguetas de los lados, a los elementos adyacentes. ¿De acuerdo? Ese es el principio del trabajo de las riostras. Las riostras yo casi que no las tengo ni siquiera en cuenta para mi evaluación de cargas gravitacionales. Yo solo las tengo en cuenta para que se haga una adecuada transmisión de las cargas o más bien para que las viguetas me trabajen de una forma adecuada. ¿Sí? Ese es mi principio estructural de la riostra. Las que me reciben las cargas como tal son las viguetas. Las riostras me garantizan que haya un trabajo conjunto entre estos elementos. ¿De acuerdo? Y las pongo cuando tenga luces mayores a 4 metros. Ojo, ustedes me tienen que entregar planos. No se les olvide
deben requerirse incluir las riostras. ¿Vamos bien, chicos? Sí, señor. Yo sé que es mucha información, por eso les dije, por favor, estén aquí con toda la disposición y los 20 sentidos puestos. Bueno, continuando, C813.2. Estas viguetas transversales de repartición, ¿cuáles son estas viguetas transversales de repartición? Las riostras. Las riostras, ojo, las riostras deben diseñarse a flexión y a cortante, de tal manera que sean capaces de transportar la carga total, la muerta más viva, de cada nervio a los dos nervios adyacentes, lo que acabamos de decir hace un momento. Permitir ese trabajo solidario. Y adicionalmente estamos hablando de cargas muertas y vivas, ¿sí? Estamos hablando de cargas gravitacionales, que va a ser nuestro capítulo de mañana. Avalúo y asignación de cargas gravitacionales. ¿Sí? Tengámoslo presente entonces. Estamos hablando todo el sistema de placa que sea un sistema solo resistente para cargas gravitacionales. Y el sistema de pórtico, el sistema estructural externo como tal, va a tener en cuenta o va a ser diseñado para cargas sísmicas. Bueno. Siguiente. C813.3.3. En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición, ¿cuáles son los elementos donde se apoyan las viguetas transversales de repartición? Las columnas. No, Las viguetas. no. ¿Las de Viga. carga? Las vigas. ¿Cuáles vigas? Las de carga. Las de rigidez. Las de rigidez. ¿Por qué las de rigidez? Como las Como las de riostras van en carga. sentido perpendicular, entonces donde se apoyan son las vigas transversales y esas son las Exactamente, vigas de rigidez. exactamente. Las viguetas son las que se apoyan en las vigas de carga. Si estamos hablando de las riostras, que son transversales a las viguetas, se apoyan en las vigas de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ahí era más fácil decir las vigas de rigidez. En el diseño de los elementos donde se apoyan estas viguetas transversales de repartición, debe considerarse el efecto de la carga que puedan transportar, considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. Eso es importante. No lo tenemos en cuenta hoy, pero es un tip para mañana, ¿sí? En el diseño de los elementos, o sea, las vigas de rigidez, se debe considerar el efecto de la carga que puedan transportar, considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. En otras palabras, esas vigas de rigidez deben considerar el doble de carga de las viguetas. ¿De acuerdo? Tengámoslo presente. C813.4. Las losas nervadas aligeradas que no cumplan con las limitaciones de lo que hemos leído hasta el momento, ¿cierto? De este C813, deben diseñarse como un sistema de losa y vigas, o sea, no un sistema conjunto, sino una losa apoyada sobre unas vigas. Entonces, toda la carga va a estar resistida por las vigas y la losa solo va a ser una carga muerta, un peso muerto. Cuando se empleen aligeramientos fabricados con arcilla o concreto que tenga una resistencia unitaria, bueno, voy a saltarme esa parte, voy a irme de una vez hasta el 813.6, que es más común. Cuando se utilicen encofrados o aligeramientos removibles, que en nuestro caso le estamos diciendo que son cualquier tipo que sea removible, que incluso por facilidad constructiva, por rendimiento de obra y demás, ¿cierto? Cuando utilicen encofrados o aligeramientos removibles que no cumplan con C813.5, que fue el anterior, ¿cierto? Que salte donde me está diciendo que los aligeramientos sean de arcilla cocida o concreto, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta,
Uno, que el espesor de la losa, de la loseta, no debe ser menor que un doceavo de la distancia libre entre nervaduras, ni menor de 50 milímetros. El espesor de la losa no debe ser menor que un doceavo de la distancia libre entre nervaduras. ¿Cuánto es la distancia libre entre nervaduras? 0,7. No, esa es la distancia entre ejes de nervaduras. El casetón. 0,6. 0,6. Esa distancia libre entre nervaduras es entre cara y cara de nervios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esa va a ser la luz de la viguita, digámoslo así, doblemente empotrada que les dije hace un momento. Entonces me está diciendo, si el espesor de la losa no debe ser menor que un doceavo de esa distancia. Si es de 0,6, ¿cuánto me da un doceavo? 5 centímetros. 5 centímetros, ok. No sea menor de eso, o menor de 50 milímetros, que son 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, por esa razón fue que yo les propuse ahí 0,60, por facilitarme este cálculo. Si yo tuviera una mayor distancia ahí, en vez de ese 0,60, 0,80, 0,70, 0,90, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba? Que la placa me tocaba hacerla un poquito más alta, ¿cierto? Un doceavo de esa luz. Si la hubiera tomado 10 centímetros más grande, ¿cuánto me da? No es 0,60, sino es 0,70. ¿Cuánto me subiría ese espesor de placa? Casi 6 centímetros, 5,8, 5,8. 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Por cuántos metros cuadrados? O sea, un centímetro cuadrado de más, ¿no? ¿Por cuántos metros cuadrados? Puede que eso me empiece a hacer la diferencia, ¿no? Y si ya la tomaba más pequeña, esos 60 centímetros, pues igual me tocaba irme con 50 centímetros mínimo. Entonces, pues tampoco era negocio irme con una distancia menor. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado eso? ¿Era Anderson, Andrés? No me acuerdo quién me había preguntado eso. O sea que lo ideal es que Pues, tengan pues, un rango de 60, 0,60. No es lo ideal, ¿sí? Aquí, o sea, Por digamos, facilidad. lo mínimo sería eso, ¿cierto? Porque de ahí para abajo, yo requeriría que ahí estaría perdiendo plata en material. Si ya no puedo recortarle más al espesor de la losa, ¿sí? Puedo tenerlo un poquito más grande y eventualmente tener un poco más de altura de placa. Puede que si lo tengo más separadas las viguetas, puede que me ahorre una vigueta. Puede que, ¿no? No sé. Pero no sé si el ahorro de una vigueta, pues, me compense con lo que tengo que gastar en toda la superficie de concreto. Así por eso les digo, ya voy dejando todo a criterio de ustedes, porque pues no es bueno como forzar alguna distancia. ¿Sí? Yo diría, lo mínimo que hago aquí son 60 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí no tengo que cumplir con un requerimiento adicional de, de, de- de altura mínima de esa placa, de espesor mínimo de esa placa. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos tocaría 0,05 metros y quedaría como dimensionado nuestro sistema. Algo importante a poner acá, miren esta dimensión. El ancho aferente, este ancho aferente de la vigueta, del que comentamos hace un rato. ¿Cuánto será ese ancho aferente de la vigueta? 0,70. 0,7. 0,70. ¿Por qué 0,70? Pues porque es la misma distancia que hay entre ejes de viguetas. Es la separación centro a centro de casetón. Me dice Jessep, ¿el espesor superior e inferior es el mismo? Depende. Cuando se hacían placas con casetón de guadua, el espesor de abajo solía ser como del orden de 3 centímetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con ese espesor?
ahí sí vuelvo nuevamente al proceso constructivo. Ah, Cuando se hacía el vertido, ¿cierto? El vertido del concreto, y yo tenía toda esta parte de abajo con, con- con las camillas y demás para poder hacer la fundida de la placa, ¿cierto? Considerando que esa vertida de concreto hacía todo este recorrido, ¿cierto? Si yo tenía unos anchos de casetón muy grandes, muy largos, ¿cierto? Muchas veces no alcanzaba el fluido, no alcanzaba a llegar a esta zona central. Sí, no alcanzaba. Entonces, pues sí llegaba por acá y se fundía por acá y también llegaba por acá. Entonces quedaba como un vacío en esa zona central. Entonces, ¿qué pasaba? Los maestros a muy tempranas horas iban y desencofraban y se daban cuenta, pues porque tenían el casetón a la vista. Y decían, no, el ingeniero, mejor dicho, por decirlo en otras palabras, se va a disgustar. ¿Sí? Entonces, llegaban y ponían un pañetico ahí y daban el acabado a la placa. Pues un pañete no tiene la misma resistencia de un mortero como tal. Entonces, eh, cuando se empezaba a trabajar la placa, muy seguramente ya se habían puesto los acabados y demás, ahí se empezaba a soltar ese pañete mismo. Entonces, por esa razón, eh, no se recomendaba que los anchos de casetones tampoco fueran tan amplios. Entonces, se 60, 70, 80, de pronto 90 centímetros, llegado el caso, ya un caso extremo creo yo, se podían manejar, ¿cierto? Bueno, mentira, he visto casetones más grandes. Ingeniero, Se podían manejar de manera que el concreto en el proceso de vaciado y vibrado pudiera completar esa plaqueta de la parte inferior. Actualmente, pues como estamos hablando de unos casetones removibles, no se está dejando esa plaqueta en la parte inferior para poder retirar los casetones y lo que sí se hace es que posteriormente se le pone, se le deja el acabado al, al cielo raso. Señor, ¿qué me preguntaba, Jorge? sí, yo, ingeniero, es que, bueno, yo he visto en algunas obras, ya que estábamos hablando de esas superficies inferiores, que ni siquiera dejan una superficie inferior, es decir, solo dejan la loseta como tal, o sea, no sé cómo explicarlo. Esa superficie que usted hablaba de 3 centímetros, que algunas veces lo dejan yo he visto en construcciones que ni siquiera dejan esa superficie. No sé si eso No, sea adecuado. de hecho, a eso es lo que voy. O sea, ya ni siquiera se deja, por eso los remito a una visita virtual a un parqueadero, ¿cierto? Donde allá lo que se ven son todas las tuberías que se cuelgan en las Exacto, viguetas y exacto. demás, ¿sí? No, Y digamos que ya va en algo más, ¿cómo decirlo? Como cultural, puede ser. Pues porque de pronto a esas instalaciones se les puede dar un acabado bonito. Bueno, de pronto a esas plaquetas se les puede dar un acabado bonito. Pues conozco por lo menos el edificio insignia de ingeniería aquí en la Universidad Nacional, que yo vivo aquí al lado, eh, tiene un sistema de viguetas a la vista. Y pues me parece bastante interesante, bastante emblemático y juega, pues digamos que no corta, no raya con la arquitectura de la edificación. En muchos casos lo que se hace es que en esas viguetas, pues se montan una especie como de platinas metálicas y demás para colgar unos paneles de superboard, sí, de superboard, ¿sí? Para poner un acabado como techo. Y pues para un usuario, para un cliente, uno mira hacia arriba y ve el techo, listo, listo, no ingeniero. ve ni juntas, no ve nada, entonces pues le da lo mismo, ¿cierto? Pero pues ahí arriba puede estar el hueco y demás. De hecho, Y hasta una pregunta, te pasan instalaciones, señor. si es una placa de cimentación igual 5 de 3 centímetros, ¿está bien? No, una placa de cimentación tiene otros recubrimientos diferentes. Yo creo que el Ok. semestre entrante en el curso de concreto
van a hablar de todos esos recubrimientos para protección del acero. Si me adelantara, pues digamos que como el acero de refuerzo, digamos toda esa humedad que se genera, ese flujo de electrones que se puede dar, puede inducir a la corrosión, requiere unos mayores recubrimientos. Entonces, para estructura de concreto aérea, digámoslo así, si tengo recubrimientos de 4 centímetros, 5 centímetros, ¿sí? Para estructuras enterradas, mis recubrimientos van a ser de 7 centímetros, 7,5 centímetros. Entonces, una forma de proteger el acero para estructuras enterradas. ¿Sí? Pero por eso digo, el semestre entrante puede que ahonden un poco más en esa parte de localización de refuerzo, cálculo de refuerzo y demás. Ahí es como por eh, introducirnos un poco, como para no descontextualizarnos de lo que es el próximo curso. ¿Sí, Anderson? Listo, gracias, Inge. Vale, ok. Más preguntas, chicos. ¿Cómo les va con este predimensionamiento? Bien. Bien, Ay, pero o sea, extenso. ¿Pero qué, Erika? Extenso. No hemos empezado, Erika. Estamos haciendo el predimensionamiento. ¿Tienes alguna pregunta? No, 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 se me fue, perdón. Ah, ok. Ingeniero, una pregunta. Camila, cuéntame. ¿Los espesores en diferentes niveles pueden ser diferentes o siempre se deja lo mismo? ¿De las placas? Sí, sí, señor. Pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes, sí. Qué buena pregunta. Porque mira que yo aquí hice un cálculo, o bueno, mi cálculo, ¿sí? Se basó en esta placa de primer piso. Puede que yo tenga una configuración diferente en los pisos de arriba y puede que allá no necesite una placa de 50, sino de pronto de 40, ¿sí? Entonces yo podría irme a hacer esa evaluación. Por ejemplo, acá, de pronto acá esta placa de cubierta no necesite los 50 centímetros, sino de 40 centímetros. Bueno, no sé, otro número diferente. ¿Por qué? Porque como aquí ya no tengo vacío en esta zona central, entonces ya voy a tener una condición aquí de no apoyo simple, sino apoyo con un extremo continuo. Entonces me cambia mi configuración. Sí, podría hacerse Sí, señor. ese chequeito bien, bien, bien juicioso que yo sé que ustedes lo van a hacer. Otra consideración que debo tener en cuenta es, eh, aunque no es común, y lo he visto, ¿sí? La idea es tener como una dirección clara en el planteamiento de mi placa. ¿A qué me refiero? Yo he visto placas que empiezan, por ejemplo, si voy a suponer que esta zona, que esta placa de primer piso, tiene la mitad con viguetas horizontales y con la otra mitad en viguetas transversales, ¿sí? Lo he visto. No es común. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la trayectoria de cargas va a ser diferente. Tengo unas vigas de rigidez que a su vez van a estar trabajando como vigas de carga. Entonces, pues ya ahí como que empiezo a perder el control de la transferencia de carga. ¿Sí? Eh, por si alguna vez ustedes como diseñadores, como revisores, encuentran ese tipo de consideraciones, ténganlo en cuenta. Si no es que esté mal, no es que esté mal, a mí no me gusta, ¿sí? No es que esté mal porque se puede hacer, ¿no? Porque parece que ya el mecanismo de transferencia de carga se vuelve un poco más raro. Recordemos que aquí estamos hablando de un sistema de losas en una dirección. También hay sistemas de losas en dos direcciones y lo que hace es que reparten la carga pues en dos sentidos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, voy a tener, por ejemplo, en este caso, a ver, si tuviera en dos direcciones, ¿cierto? Voy a hacer aquí como la diferenciación, aunque más adelante la voy a hacer en SAP. Si tengo en dos direcciones, pues ¿qué pasa? El triángulo superior que se me forma, la carga ahí asociada, va a estar dirigida a esa viga. Aquí la carga va a estar dirigida a esta viga. Ahí estoy poniendo
cómo es que van a estar distribuidas las cargas, ¿sí? Como una divisoria de aguas. Ustedes que ya vieron hidrología, ¿sí vieron hidrología? ¿Ya vieron método racional? Divisorias de Sí. aguas. ¿Sí vieron divisorias de aguas? Supongo yo. Bueno, entonces, eso es un sistema en dos direcciones. Entonces, ahí si tengo dos direcciones, ¿qué es lo que pasa? Pues que voy a tener todas mis vigas de carga. Y simultáneamente también van a tener que ser vigas de rigidez, ¿cierto? Entonces, ahí la transferencia de carga, ahí está, ¿sí? No es tan clara su magnitud como si es clara en un sistema en una dirección que va a la mitad para un lado. Bueno, no necesariamente la mitad, va proporcionalmente para un lado y va proporcionalmente para el otro lado, ¿sí? ¿Por qué digo que no es la mitad? Porque como yo tengo unas viguetas, ¿cierto? Si tengo unas viguetas, no voy a decir que la mitad de la carga de esta vigueta, ¿cierto? Sería un error decir que la mitad viene para acá arriba y la mitad viene para acá abajo de la viga de carga. No, no, porque resulta que esta luz, esta luz de acá, tiene efecto sobre esta luz y tiene efecto sobre la luz de arriba. Entonces no puedo decir que va a repartirse por mitades, sino por proporcionalmente. Es como si yo cogiera esta vigueta, ¿cierto? La soluciono y le pongo su reacción puntual en este punto, acá. Su reacción puntual en este punto. Su reacción puntual en este punto. Cada uno de ellos. Y ahora, ya como ya lo tengo definido, a los 70 centímetros voy a poner su reacción, voy a poner su reacción, voy a poner su reacción, ¿sí? No hemos cuantificado esas cargas, que va a ser uno de los pasos posteriores, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Señor Wilder. En todas las luces la distribución de las viguetas va a ser diferente. Digamos, para calcular la distancia entre los ejes de las viguetas usamos la luz de 6 metros. Pero ¿aplica para todas o hay que hacerlo con cada una de las luces? Ustedes tienen que hacerlo para todas, ¿sí? Aquí yo le hice para demostrarles más o menos cómo es el procedimiento. Bueno, si ustedes tienen muchos paneles de esos, pues decir que para todas ya puede ser un trabajo bastante dispendioso, ¿sí? Pero pueden decir cuál es la más grande, cuál es la más pequeña y cuál es una intermedia. Y entre ellas tres buscan, pues para cada una obviamente va a dar una cantidad de viguetas diferentes, pero miran las separaciones a ver si se puede acercar una para todas. La idea es que todas tengan la misma separación, porque va a pedir las mismas viguetas para todo los mismos casetones para todo el edificio. ¿Qué más preguntas, chicos? Ingeniero, otra cosa. En este Señora. caso, nosotros estamos teniendo en cuenta solamente una, bueno, una de columnas de 40 por 40. ¿Una Esa qué? sería, ¿Una qué? las columnas las estamos asumiendo de sección de 40 por 40, Sí, ¿sí? sí. Eso sería para toda la geometría. Sí, eso sí va a ser para toda la geometría. Digamos, ya después nos toca empezar a mirar. Es un proceso de optimización que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Listo, ingeniero. Esto era un predimensionamiento que yo tenía. Digamos, por eso les dije, no le crean todavía a esos valores de vigas de 35 por 50, ni de 30 por 50, porque hasta ahorita las estamos definiendo. Listo, chicos, ¿no hay más preguntas? Por el momento no, ingeniero. Son los que empiecen con el proyecto les van a salir preguntas hartas, seguro. Bueno, es el predimensionamiento entonces. Vamos a desarrollar el ejercicio o vamos a montar ese modelito en el programa.
Hay algunos que son más diestros que otros en el programa. Yo voy a hacerlo como mi modelito, pero pues la idea es que ustedes también ya lo pongan en práctica con su modelo. Vamos a procurar que estas sesiones sean como muy concisas para darles tiempo a ustedes de ir poniendo en práctica dentro de su modelo mismo, dentro de su proyecto mismo, toda la, toda la información que se está aquí dando. ¿Sí? Aquí esto ya es parte Ingeniero, una pregunta. de carga. Señor, ¿En qué parte de la norma yo encuentro la distancia entre columnas para, pues, para ubicar las columnas? Para saber las luces de las vigas y las viguetas. no sé. No, pues de hecho es que eso, más que de venir de la norma, eso viene del proyecto arquitectónico. El arquitecto es el que sabe dónde es que puede plantear su estructura. Porque muchas veces arquitectos de vieja escuela, por decirlo así, eh, planteaban su arquitectura, ¿cierto? No ubicaban unas columnas, entonces cuando el ingeniero diseñador recibía esa información, le tocaba ubicar las columnas. Y tan de malas que las que le servían en segundo piso, en primer piso le partían los espacios al arquitecto. Entonces eso se vuelve una labor de dispendiosa de ida y vuelta. Lo mejor es que el arquitecto, por eso digo, ya, bueno, o los arquitectos ya de nueva escuela, proponen la ubicación de las columnas e incluso ellos predimensionan las columnas. Hacen algo como parecido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Pero desde otros puntos de vista, donde dicen, bueno, las luces, si tengo unas vigas, o más bien, si tengo una separación de columnas entre tanto y tanto, las vigas van a ser de esta altura, ¿sí? Ellos ya lo tienen ahí como unas tablitas. Ellos no van al detalle que estamos viendo nosotros de, oiga, calcule las deflexiones, de que por qué la inercia y por qué la sección, ni creo ni nada de eso, ¿no? Ellos dicen, tiene una tablita guía, unas hojas guía, donde dice, póngale una altura de 50 para luces de 6 metros, por decir algo. ¿Sí? Como para que ellos también se Listo, hagan ingeniero. una idea de las columnas. Bueno, de la altura de las vigas y de las columnas. También dicen, si las columnas son. Si la separación entre vigas es de tanto y tanto, pues las columnas pueden tener esta dimensión y yo la voy a orientar hacia la horizontal o transversalmente como para ya dar con la inercia. He visto, bueno, particularmente tengo un primo que es arquitecto de aquí de la Universidad Nacional y que en algún momento de su carrera acudió a mí porque le estaban dando clases de estructuras. Y entonces, pues ellos en su formación, que es completamente diferente, pues estaban perdidos en lo que era un pórtico. Sí, que cómo se calculaban los cortantes, los axiales en un pórtico. Pues eran unos pórticos obviamente mucho más sencillos que los que nosotros hacemos, pero pues ya por lo menos están involucrando la estructura dentro de su predimensionamiento. Entonces, lo cual ya es bastante útil para nosotros y nos ayuda en la configuración del modelo como tal. Pero pues no conozco una cartilla que me diga cuáles son las luces entre columnas. Ahí sí ya dependo completamente del diseño arquitectónico, Daniel. Listo, ingeniero. Ingeniero, O yo sea, tengo pero en una pregunta. caso, Señor, Daniel. No, siga con